Vamos a hablar con César Litvin, es CEO en Estudio Lisicki, Litvin y Asociados, para conocer un poquitito su impresión, no solo de este tema, sino también después vamos a hablar sobre la cuestión de los monotributistas que les comentaba en la apertura del arco político. César, Darío del Arco desde Concepto lo saluda, ¿cómo le va? Darío, un gusto saludar a toda la audiencia. Gracias por atendernos. ¿Qué percepción tiene sobre esta determinación de la Corte a muy poquititos días de la elección, vinculado con este reclamo de 15 provincias, 15 gobernadores que fueron justamente a la justicia para impugnar de alguna manera la decisión del Gobierno Nacional de quitar el IVA de algunos productos de la canasta básica? Sí, merece algunas reflexiones previas. Sí. En primer lugar, llama la atención la celeridad con que se movió la Corte en este tema de coparticipación. 40 días tuvo una sentencia, cuando en otro tema de coparticipación duró 9 años la sentencia, ¿no? Ajá. La primera reflexión es, me llama la atención esta celeridad. En segundo lugar, me llama también la atención que los gobernadores hagan este reclamo. Porque este reclamo está vinculado con una potencial baja de sus ingresos como consecuencia de 2 medidas de este gobierno para aliviar el bolsillo de los trabajadores y de la gente que consume los productos de la canasta básica más importante. Uh-huh. Entonces, un descompromiso de parte de estos 15 gobernadores, 14 del PJ y 1 socialista de Santa Fe, que de manera a mi gusto, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, mezquina, no quieren hacer el esfuerzo de acompañar todo este proceso de alivio que requiere la coyuntura, y lo que hacen es reclaman por la baja potencial de sus ingresos por esta medida de gobierno que, insisto, es una medida no para tirar dinero en cosas superfluas, sino para mejorar el bolsillo de la gente. Uh-huh, uh-huh. Sí. Y además quiero decir, gobernadores y provincias que durante los últimos 20 años han aumentado sus impuestos en forma desbordante. Los contribuyentes provinciales están saturados de los impuestos, ingresos brutos, impuestos de sellos, que han ido aumentando. Ingresos brutos, por ejemplo, aumentó en los últimos años del 1,7 del PBI al 4,1 del PBI. Ajá, ajá. Sí. Entonces, solo saben aumentar, y cuando tengan que resignar un poco para beneficio de la gente, no lo quieren hacer. Así que César, son las 2 primeras sí, reflexiones claro, que quiero hacer sin entrar a analizar todavía desde lo técnico el fallo. Claro, claro. A ver, ¿todas las provincias estarían en condiciones de absorber esta determinación del gobierno central? Las provincias en algunos casos están inclusive más ordenadas que la nación, ¿no es cierto? Hace muchos años que las provincias no reciben tanto dinero de la nación, tal es así que la mayoría de ellas cerró el año 2018 con superávit fiscal. Ajá. Con lo cual, este reclamo es más de condimento político que económico. Uh-huh. Ahora, tenemos que colegir allí que hay un elemento político en el fallo de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que es prácticamente la misma Corte que esperó a Mauricio Macri con fallos a favor de San Luis, Córdoba y ¿quién era? Y Santa Fe, sí, oportunamente. Es el mismo fallo que duró 9 años sí. en dictarse. Ajá, ajá. Y ahora, con 40 días, se dicta un fallo también para, de alguna manera, otorgarle más dinero a las provincias versus la nación. Uh-huh. ¿Cómo sigue esta historia? ¿Cómo cree que puede llegar a seguir? Hay 2 escenarios posibles, donde me parece que ya el gobierno tomó su decisión. Un escenario es que el gobierno, ante este fallo, deje sin efecto los 2 decretos, y lo que era el alivio fiscal vuelva a su estado anterior, con lo cual los asalariados deberían volver a pagar más ganancias, y todos los que consumen los productos básicos de la canasta familiar que han sido eximidos del IVA van a tener que pagar más caro esos productos. La segunda opción, que es creo que la que tomó el gobierno, es hacerse cargo la nación del costo fiscal íntegro de estas 2 medidas. Uh-huh. ¿Y está en condiciones la nación de hacerse cargo de ese costo fiscal, teniendo en cuenta, un programa con el Fondo Monetario Internacional que ya está absolutamente incumplido, con las últimas medidas también, ¿no?
Sí, yo creo que esto es, de alguna manera, agrandar la brecha para llegar al objetivo Claro. tan esperado y tan sacrificado de déficit cero. Ajá, ajá. Sí. ¿Tiene Me algún...? deja preocupado además el fallo de la Corte en los efectos expansivos que puede tener esta interpretación, porque este fallo determina que la nación, cuando quiera bajar algún impuesto, debe pedir la conformidad a todas las provincias Ujú. en los impuestos que se coparticipan, Sí. con lo cual lo está condicionando la política tributaria. Sí, 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 claro, claro. Bueno, una situación que llevó, esta de no encontrar o no poder buscar un consenso, que llevó a la no modificación de la coparticipación, que actualmente quiere Hay ser... una manda constitucional Claro, incumplida desde el año sí, 96. sí. Ujú. Técnicamente, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Puede hacer algo más el gobierno o en estas dos posibilidades que usted me mencionaba se agotan las chances No, de yo no sortear creo que esta haya alternativa? una tercera opción, Ajá, o deroga los decretos y deja de lado el alivio fiscal para la gente, sí. en función de este fallo de la Corte, o asume la nación, con todo lo que representa en este momento financiero y coyuntural, asume ese costo y le sigue dando dinero a las provincias, algunas de Ujú. ellas la derrocha. Sí. Bueno, va a ser interesante escuchar también la voz del candidato a presidente del Frente de Todos, porque esta determinación de la Corte eventualmente impactaría sobre la próxima gestión en caso de que Alberto Fernández ratifique los resultados de agosto, ¿no? Sí, también hay que tener en cuenta de que estas dos medidas tienen una vigencia limitada hasta diciembre, Ajá, ajá. con lo cual Claro, sí. el que sea electo presidente puede seguir con estas medidas o tomar otras. Ujú. Bien, bien, y otra consideración, ya apartándonos de este tema, tiene que ver con la decisión de no modificar la cuestión del monotributo que se ha conocido las últimas horas, César. ¿Cómo va a impactar esto y a quiénes beneficiaría? No, básicamente hoy los sistemas están siendo muy bien manejados por AFIP respecto de alarmas sistémicas que le permiten detectar situaciones de monotributistas que no cumplen con todos los requisitos o se pasan en el nivel de facturación, nivel Sí, de vida, sí. etcétera. Entonces, la decisión que tomó hoy, o que salió publicada hoy en el boletín oficial, es que esa exclusión que se hace por sistema de los monotributistas, y cuando se habla de exclusiones que pasan a ser responsable inscriptos, Ujú. y pasar a ser responsable inscripto es entrar en el infierno para un Sí. monotributista, porque con el monotributo pagan un valor muy pequeño respecto de sus ingresos, y saliendo del monotributo pasan a pagar ganancias e IVA, y en algunos casos lo deja fuera de competencia en algunas actividades profesionales, oficios. Sí, sí, sí. Ujú. Hace de que, bueno, esta medida de hoy también traerá alivio a los monotributistas hasta el periodo que se deja de excluirlos, porque en el camino se está pensando en alguna solución intermedia, en algún puente entre el monotributista y el responsable inscripto, en algún puente que le permita que no sea una caída tan al abismo, salirse el monotributista Sí. y entrar a ser responsable inscripto. Claro, claro. Para los responsables inscriptos, para los autónomos, no ha habido una sola buena durante esta gestión, o muy poquititas, ¿no? Sí, en el mismo decreto que fue reclamado por las provincias, para los autónomos se establece una reducción de los anticipos de ganancias de octubre y diciembre en un 50%. Ajá, ajá. Bueno, Pero igual todavía sí. los autónomos están en una situación de desventaja Sí. respecto de los asalariados, porque los asalariados tienen mayores deducciones de los mínimos no imponibles que los asalariados, que Ajá. los autónomos. Con lo cual se da una situación de que hay igual capacidad económica, Sí. y ambos son trabajadores, el autónomo Sí, trabaja sí, y claro. el Ujú. asalariado también trabaja, a igual ingreso el impuesto es muy diferente. Ajá. César, Obviamente el sí, autónomo paga más. claro, claro. César, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido muy amable. Igualmente un gusto, que tengan buenos días. Que siga muy bien. Gracias.